Pues ya son 1:30, entonces, Fran, cuando tú me digas, podemos empezar. Vale, de acuerdo. Pues nada, bienvenidos a todos a esta tercera sesión del curso. Esta sesión la tenemos dedicada a la herramienta Bosa. ¿Vale? Enrique Solano va a ser quien nos dirija la sesión hoy. Y, y nada, ya sabéis que las dudas irlas poniendo en el chat. Y, bueno, comentar ya en el chat. Ha habido preguntas sobre las grabaciones de las sesiones anteriores, que sepáis que están, por un lado, en la propia página web del curso. Si entráis en programa, veréis que hay un link a cada una de las sesiones que se han grabado en los días anteriores. Y también están en el canal YouTube de la FAE. ¿Vale? Así que, bueno, ahí tenéis el link en el chat, por si lo queréis. Y Enrique, cuando tú quieras, pues comenzamos. Vale, muy bien, pues nada, buenas tardes a todos. Esta tarde me toca a mí hablaros de una tercera herramienta. El lunes estuvimos viendo Aladdin con Miriam, ayer con Ricardo estuviste viendo TopCat y hoy toca ver una tercera herramienta que es Bosa. Mientras Aladdin es un desarrollo del Centro de Datos de Estrasburgo, en Francia. TopCat es una herramienta que lidera Mark Taylor en Reino Unido, pues Bosa es una herramienta que eh, desarrollada íntegramente en el Observatorio Virtual Español. Entonces, ¿para qué sirve Bosa? Pues, antes de comenzar lo que es el tutorial, vamos a hacer una breve introducción de una serie de diapositivas para centrar un poco el tema. Bosa con lo que trata es con distribuciones espectrales de energía. Y una distribución espectral de energía, para aquellos de vosotros que no lo tengan claro, simplemente cómo emite un cuerpo estelar, una estrella, una galaxia, lo que sea, a diferentes longitudes de onda. ¿Vale? Es un poco la figura que tenemos aquí a la derecha. Vamos viendo cómo pues este objeto en particular emite más a longitudes de onda más cortas, mientras que a medida que uno se mueve hacia el infrarrojo, a longitudes de onda más largas, pues vamos viendo cómo el flujo de ese objeto va disminuyendo. Bueno, pues esta gráfica que tenemos aquí es lo que se conoce con el nombre de distribución espectral de energía. ¿Y para qué sirven? Bueno, eh, si pensamos un poco, nos daremos cuenta que durante siglos la astronomía lo único que ha hecho ha sido ver puntitos en el cielo y, si esos puntitos eran del sistema solar, estudiar cómo se movían. Eso ha sido el, el tema de la astronomía clásica, la astronomía de posición, mecánica celeste, durante prácticamente todos los siglos hasta mitad, finales del siglo XIX, en donde la espectroscopía empieza a aplicarse en astrofísica. Y entonces lo que tenemos es cómo, a partir de la separación de la luz que me llega de la estrella en diferentes longitudes de onda, yo voy a poder conocer cómo es realmente ese objeto, esa estrella, esa galaxia, lo que sea. Y esto constituye el nacimiento de la astrofísica. Bueno, si vemos, y es que con esta separación de la luz de la estrella en sus diferentes longitudes de onda, podemos saber un montón de cosas sobre la estrella. Podemos saber su temperatura, podemos saber su gravedad, metalicidad, podemos saber también su velocidad radial, es decir, si el objeto se acerca o se aleja de nosotros y a qué velocidad. Podemos saber también la velocidad a la que ese objeto está rotando, en el caso de estrellas. Podemos saber también la composición química, qué elementos químicos están presentes en diferentes capas de la estrella, etcétera, etcétera. O sea que la cantidad de información que nos da el espectro electromagnético es muy, muy grande. En particular, aquí en esta gráfica nos centramos en lo que es el cálculo de temperaturas de la estrella. Para eso tenemos que introducir el concepto de color. Un color es simplemente la diferencia
de brillo o de intensidad o de flujo a dos longitudes de onda distintas. Por ejemplo, aquí en esta gráfica que tenemos a la derecha, en el eje X, tengo un color, que es lo que he llamado B menos V, que lo que me está midiendo es la diferencia de flujo de un determinado objeto en la banda B, que es pues alrededor de unos 4.000 y pico Armstrong, longitud de onda 4.000 y pico Armstrong, y la banda V, que son 5.500 más o menos. Estoy comparando la emisión en flujo en la banda B y en la banda V, restando, yo tengo lo que se llama un color. Y como veis en esta gráfica, ese color está muy bien relacionado con la temperatura. O sea, que es un muy buen indicador de la temperatura de la estrella. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues la razón la tenemos aquí en esta gráfica de la izquierda. Básicamente, la emisión de una estrella está muy bien modelizada porque en primera aproximación emite como un cuerpo negro y eso tiene una expresión matemática que me da la gráfica, esta que veis aquí dibujada en blanco. Y en esa expresión matemática lo que podemos ver es que el máximo de la emisión está directamente ligado con la temperatura de la estrella. De tal manera que, como veis, de izquierda a derecha, si yo comparo dos filtros, el flujo en dos longitudes de onda cualesquiera, pues la diferencia, por ejemplo, comparando entre 6.000 y 3.500, en la gráfica además de la izquierda, pues esa diferencia va a ser positiva. Entre 3.500 y 6 aquí, pues más o menos va a estar cercana a cero, mientras que aquí va a ser negativa, ¿vale? Hablando de pendientes. Entonces, esta es un poco la clave. Yo conozco cómo se distribuye el flujo de una estrella en función de la longitud de onda y esa distribución me da información de la temperatura. Y para eso yo utilizo colores. Es un poco la idea del truco, la clave de lo que vamos a utilizar hoy. Entonces, ¿cuál es lo que yo necesito? Bueno, pues necesito tener cuanta mayor información fotométrica, es decir, cuanto mejor cobertura tenga de esta distribución espectral de energía, pues mejor. Yo tengo aquí, veis aquí en la figura de la derecha, diferentes bandas que corresponden a bueno, pues JH y K en el infrarrojo, UGR y Z en el óptico y en ultravioleta, pues aquí veis también una banda. Entonces, si yo soy capaz de identificar cartografiados, catálogos fotométricos que me den información fotométrica en todas y cada una de estas bandas, bueno, pues en ese caso yo voy a poder tener una buena cobertura de la distribución espectral de energía de un determinado objeto, voy a poder aplicar colores y voy a poder sacar sus parámetros físicos, en particular la temperatura. Esa es la clave. Pero claro, eso implica acceder a un montón de catálogos. Es decir, cuantos más puntitos fotométricos tenga, mayor o mejor representación, mejor representada voy a tener la distribución espectral de energía. Pero como digo, eso supone acceder a decenas de catálogos fotométricos. Y eso, pues, es tedioso. No es que sea complicado, pero es tedioso, porque supone ir a cada uno de ellos, ver cómo acceder y traerme la fotometría de cada uno de esos catálogos. Con lo cual aquí vemos que la primera complicación, si queremos hacer esto a mano, tenemos que primero identificar dónde están todos esos catálogos. Y una vez identificados, acceder uno por uno a ellos para traernos la fotometría. Primera dificultad, tenemos un montón, tenemos la obligación, estamos obligados a acceder a un montón de catálogos. Y el segundo problema que tengo es que si accedéis a la gran mayoría de catálogos fotométricos, por ejemplo, el que tenéis aquí, una de las primeras versiones del catálogo de Gaia, yo tengo una lista de fuentes y los catálogos fotométricos típicamente no proporcionan flujos, sino que proporcionan magnitudes. Aquí en este caso, como veis, pues lo que tengo en la tercera columna es la magnitud G grande, G mayúscula,
del sistema fotométrico de Gaia. Pero insisto, yo, tal y como veis en la figura de la izquierda, para representar una distribución espectral de energía, necesito, tal y como veis en el eje Y, necesito flujos absolutos, flujos en unidades físicas, en este caso hercio, centímetro cuadrado, segundo Armstrong. Y no necesito, y no puedo trabajar con magnitudes. Con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Pues para cada banda de cada sistema fotométrico tengo que identificar su calibración. En particular, tengo que identificar lo que se llama el punto cero, que es lo que veis aquí abajo, que es lo que me permite pasar de magnitudes a flujos. Claro, y esta información típicamente no es fácilmente encontrable. Con lo cual ahora tengo otro segundo problema, y es que a toda esa lista grande de catálogos, para cada uno de los filtros de ese catálogo, tengo que buscar cuál es la calibración asociada, tengo que identificar el punto cero y tengo que hacer la conversión necesaria para pasar de magnitudes a flujo. Entonces, el resultado de todo esto es que hacer esto a mano es, para un objeto, pues bueno, se puede hacer. Hace muchos años, en algún curso de máster que di, le pedí a los alumnos que hicieran esto a mano, que construyeran una distribución espectral de energía a mano. Y esto, partiendo de cero, sin saber de dónde sacar la información y tal, pues puede ser, pues puede llevar varias horas, ¿vale? Si yo quiero hacer esto para decenas, incluso para miles de objetos, a mano es absolutamente inviable. Y aquí es donde entra el rescate el observatorio virtual. BOSA, como ahora veremos, es la herramienta que hace justamente esto. De manera automática, supervisada por el usuario, pero de manera automática, dado una lista de objetos, cientos, miles de objetos, busca la fotometría de esos objetos en una serie de catálogos, transforma magnitudes a flujos y ajusta esa distribución espectral de energía de esos miles de objetos ya en unidades de flujo con una serie de modelos teóricos para obtener, para estimar una serie de parámetros físicos. Eso es la idea de BOSA. Es decir, lo que hemos visto que teníamos que hacer a mano, pues BOSA lo hace de manera automática. Aquí abajo tenéis la URL de BOSA y bueno, pues BOSA es una herramienta que ya tiene cierto recorrido, lleva ya 15 años, pues está disponible desde el año 2008 y ha sido y está siendo intensamente utilizada por la comunidad astronómica. Yo os pongo algunos números, pues tenemos más de 4.200 usuarios que han analizado más de 14 millones de objetos, y BOSA aparece o ha sido utilizado en más de 500 publicaciones en revistas arbitradas de alto impacto, ¿vale? Con lo cual es una herramienta muy utilizada, muy testeada y que, bueno, pues es una pieza clave para muchas investigaciones en astrofísica. Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a pasar a lo que es el caso práctico, el tutorial. El tutorial lo tenemos, también está disponible en la web, supongo que todos lo tendréis. ¿Qué es lo que queremos hacer en este tutorial? Pues vamos a determinar masas y radios de estrellas que potencialmente puedan tener un planeta girando alrededor de ellas. Aquí os doy un poco la metodología, está sacada de este artículo de Stassun y colaboradores de 2017. Si pincháis en el link, en el PDF, pues os lleva al artículo para que, si queréis, podéis echarle un vistazo. Aquí os pongo un poco de background científico porque es importante calcular el radio de las estrellas y los planetas, pero casi que me voy a saltar a estas dos fórmulas que tenemos aquí, y que son fórmulas que nos vienen a decir que si yo quiero determinar con precisión la masa y el radio de un planeta, que por ejemplo me puede interesar porque sabiendo la masa y el radio voy a tener su densidad y así voy a saber de qué tipo de planeta estoy hablando, si estoy hablando de un gigante gaseoso, si estoy hablando de un planeta rocoso, según la densidad, para eso necesito masa y radio. Bueno, pues esa masa y ese radio del planeta están directamente relacionados con la masa y el radio de la estrella, como veis en las ecuaciones 1 y 2. M sub P es masa del planeta, M sub estrella es la masa de la estrella, y lo mismo pasa
con los radios, ¿vale? Por lo tanto, insisto, en el mundo exoplanetario, en la detección y caracterización de planetas, de exoplanetas, yo necesito muy buenas determinaciones de la masa y el radio de los planetas, pero para eso necesito muy buenas determinaciones de la masa y el radio de las estrellas, ¿vale? Alrededor de la cual están girando. Y eso es lo que vamos a hacer en este tutorial. Cómo calcular masas y radios de estrellas utilizando BOSA, ¿vale? Entonces, en este tutorial consta de tres secciones. La primera sección la voy a ir haciendo yo, paso por paso, porque así va a ir viendo cómo funciona BOSA. Y la sección 2 y la sección 3, que básicamente es repetir los pasos de esta sección 1, pero añadiendo ciertas cositas, pues esas las iremos haciendo tal y como hicisteis el lunes y el martes. Es decir, hacemos un bloque, dejamos tiempo para que vosotros lo hagáis y yo, una vez transcurrido cierto tiempo, pues lo voy repitiendo. Pero como digo, este primer ejemplo lo voy a hacer yo de corrido para que veáis un poco de principio a fin cuál es la dinámica de BOSA, ¿vale? Bueno, pues como veis ahí, el primer paso, yo lo que voy a hacer es, me voy a poner esto aquí y esto aquí. Vale. Bueno, pues lo primero que tenéis que hacer, según tenéis en el tutorial, es ir a esta URL donde está la página de BOSA y entonces pues llegaréis, bueno, a vosotros veréis menos que esto porque yo tengo privilegios especiales, de superpoderes, pero vamos, si pincháis os aparecerá esto de Star and Lone Dwarf. No, lo primero que tenéis que hacer vosotros es registraros, porque os aparecerá, voy a quitarme esto, y entonces os aparecerá esto, ¿vale? Entonces lo primero que tenéis que hacer, que sería el paso 2 del tutorial, es registraros, si no habéis utilizado nunca BOSA. Entonces pinchando aquí donde pone Register, simplemente tenéis que dar vuestro correo electrónico, nombre y una password, ¿vale? Yo ya estoy registrado, pues entro con la mía. Vale, y entonces, de todas estas ventanitas, vosotros solamente veréis esta de aquí, Stars and Round Dwarfs, pincháis en la ventanita y llegáis a esta página, que es la página de entrada a BOSA, ¿no? Entonces, si vais viendo el tutorial, pues en el paso 3 tenemos que copiarnos a nuestro portátil, nuestro ordenador local, un fichero, el fichero de entrada BOSA, que está disponible en el enlace este que aparece en el apartado 3. Yo creo que ya lo tengo descargado, que es este de aquí, ¿vale? Entonces, es el que se llama BOSA Use Case Final.txt. Me dice en el paso 4 que pongo una descripción. Esto es un texto libre, es simplemente para identificar de qué fichero estoy tratando. Pues pongo caso 1, por ejemplo. Y siguiendo con el tutorial, me dice que tengo que pinchar en Upload para cargar el fichero. Bueno, pues le doy a Upload, se está cargando. Vale, y entonces, o bien directamente me dice, estoy todavía en el paso 4, que me debe salir el mensaje, tu fichero se ha cargado de manera exitosa, pinchar en continuar y si no aparece este mensaje, como es el caso, pues entonces tengo que irme a mis ficheros, que yo tengo muchos, vosotros tendréis solamente uno, y aquí vemos que efectivamente el que está encima de todo es el caso 1 y lo tengo que seleccionar, ¿vale? Pues una vez seleccionado,
ya puedo irme, ya está seleccionado, y puedo irme al caso 5. Antes, en el paso 4, termina diciendo, os doy un enlace de cuál debe ser el formato que vos admite, el formato de fichero que vos admite. Básicamente es un fichero ASCII de 10 columnas, podéis pinchar en ese enlace para tener más información. Es un fichero ASCII de 10 columnas, en donde cada columna tiene que ser, pues la columna 1 tiene que ser el nombre de objeto o un identificador, columna 2 y columna 3 son las coordenadas. Por ejemplo, el fichero que hemos subido, si pinchamos aquí en Bosa Input, este es el fichero que hemos subido, un identificador de objeto, un nombre, ¿vale? Y nada más. Bueno, esto me vale. Si hubiera puesto aquí objeto 1 y objeto 2, pues eso no lo hubiera entendido nadie, porque no sé qué es objeto 1 y objeto 2, pero si doy el nombre real, eso me vale para identificar el objeto. Puedo hacer eso, o en la columna 2 o columna 3, dar la ascensión recta y la declinación, dar las coordenadas. Eso también sería válido, ¿vale? Bueno, pues este fichero, como digo, pinchando en el enlace este al final del paso 4, tenéis más información de los formatos de los ficheros en Bosa. Bueno, pues en el paso 5 lo que me dice es, está bien esto que hayas cargado un objeto con una lista de objetos, un fichero, en donde lo que me das son los nombres de los objetos, pero eso a mí de entrada no me vale. ¿Por qué? Porque las consultas que yo voy a hacer a partir de ahora las voy a hacer utilizando coordenadas. A mí el nombre de objeto como que no me vale. Entonces necesito saber cuáles son las coordenadas asociadas a esos objetos que tú me has dado. Y eso es lo que vamos a hacer en el paso 5. Entonces me voy a la segunda pestaña, a la que pone Objects, y en el desplegable que aparece, lo primero es Coordinates, pues pincho aquí, y entonces me dice, efectivamente, tú me has dado 2 objetos en tu fichero de entrada, pero no me ha dado coordenadas. Entonces, y yo necesito coordenadas. Para eso, lo que se hace es utilizar un servicio remoto que está en Estrasburgo, que se llama SESAM. Es un resolvedor de nombres. Básicamente es un servicio que asocia nombres con coordenadas. También al final del paso 5 tenéis un enlace que os lleva al servicio SESAM por si queréis saber más cómo funciona. Pero para nuestro caso particular, pues vamos a dar a que me busque las coordenadas para estos 2 objetos. ¿Vale? Pues entonces, como veis aquí, SESAM ha sido capaz de identificar los objetos y le ha asignado coordenadas, ascenso y recta y declinación. Ahora en el paso 6 me dice que si estoy de acuerdo con estas coordenadas, que sí que lo estoy, para adoptarla como las coordenadas buenas, coordenadas finales, lo que tengo que hacer es pinchar en donde pone Make All Changes, aquí, a la izquierda, y una vez eso, ya me aparecen, como veis aquí en la columna final, es decir, coordenadas buenas, definitivas, finales, las coordenadas de SESAM. Lo cual, paso 1, completado. Yo ya he encontrado las coordenadas de mi lista de objetos. Sigo moviendo en el tutorial, ya estoy en el paso 7 y ahora lo que voy a calcular son distancias. Al final de todo el tutorial, yo quiero representar mis objetos en un diagrama HR. En ese diagrama, como veremos, en el eje Y lo que se pinta, una de las cosas que se puede pintar es luminosidad. También se puede pintar magnitud absoluta. Pero en cualquier caso, tanto para luminosidad como para magnitud absoluta, yo necesito saber la distancia, ¿vale? Y Bosa me permite acceder a una serie de servicios que me dan información de esa distancia. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo calculo la distancia a la que están mis objetos? Bueno, pues sigo en la pestaña 2 de Objects, pero ahora en el desplegable de en medio, que pone distancias. Pincho en distancias y bueno, pues en principio accede a Gaia porque es el servicio, es el catálogo que mejores distancias proporciona en la actualidad, ¿no?
Bueno, pues no tengo todavía calculada la distancia para mis dos objetos. Pincho en buscar distancias. Y como vemos aquí, bueno, pues ha calculado o ha encontrado valores de paralaje en la segunda liberación de datos de Gaia y en la tercera, que es la más actual. Un inciso aquí, si vais a esos catálogos, al Gaia DR2 o DR3, veréis que no proporciona directamente distancias, sino que proporciona paralajes. En principio, la conversión entre distancias y paralaje es trivial, porque la distancia es el inverso de la paralaje, ¿vale? Utilizando las unidades apropiadas. Con lo cual, el obtener distancias a partir de paralajes es inmediato, pero cuidado, que como toda magnitud física, tiene asociada unos errores. Si el error del paralaje es muy grande, y por muy grande entiendo más del 20%, el error relativo, si es más del 20%, entonces, por propagación de errores, como no son simétricos, porque es uno partido por el paralaje, el valor que yo calcule de la distancia muy probablemente sea erróneo, ¿vale? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si el error relativo en el paralaje es mayor del 20%, yo no puedo calcular distancias a partir del paralaje. Entonces, si ese fuera el caso, aquí no lo es porque los errores son muy pequeñitos. Son objetos que están muy cercanos, que tienen un paralaje de 19 y un error de 0.05, paralaje 24, error 0.03. Son muy pequeñitos, no tienen, es mucho más pequeño que ese 20% que estamos hablando. Pero si hacéis una búsqueda y ese error es mayor, el valor de la distancia que os aparece aquí os aparecerá en rojo, ¿vale? Y ese rojo indica, cuidado, yo te he calculado la distancia, pero probablemente este valor no sea correcto, ¿vale? Bueno, hecho ese inciso, tenemos ya valores de distancias en el punto 7, pero claro, ¿con cuál me quedo? ¿Con DR2 o DR3? Pues DR3 es más preciso. Entonces lo que tengo que hacer es, tal y como me dice el tutorial, me voy aquí en el panel este de Action for all the objects in the file, en el tercer nivel, el de seleccionar valores por ranking, pincho aquí y digo, yo quiero que el primero sea DR3. Voy a pinchar hacer los cambios y automáticamente ya tengo mis distancias de DR3 como finales, como adoptadas, ¿vale? Bueno, de momento no estamos construyendo la distribución espectral de energía, como estáis viendo. Teníamos una lista de objetos y hemos calculado sus coordenadas y su distancia. Ahora ya, en el paso 8, es cuando vamos a construir la distribución espectral de energía de cada uno de estos objetos, ¿vale? Y para eso me muevo de pestaña, me voy a Build SIDs, en particular el primer submenú, que es el fotometría VO. Pues si pincho aquí, me va a aparecer toda una serie de catálogos, ¿vale? Ordenadas por más o menos rangos de longitudes de onda. Aquí están catálogos en el infrarrojo. Si me muevo más para abajo, tengo catálogos en el rango visible y tengo también algún catálogo en el rango ultravioleta, ¿vale? Son todos, uno podría preguntarse, ¿estos son todos los catálogos que hay, todos los catálogos fotométricos que hay en el mundo? No. No sé si conocéis un servicio astronómico, un servicio de catálogos, que es Visier. Visier contiene miles y miles de catálogos, muchos de ellos con información fotométrica. Entonces podéis preguntar, bueno, si hay miles y miles de catálogos, ¿por qué Bosa no accede a esos miles y miles de catálogos? Pues por varios motivos. Nosotros aquí accedemos a un subconjunto de los mejores
catálogos. Y por mejor catálogo estoy incluyendo que tiene mayor precisión fotométrica, tiene mayor número de filtros, tiene una mayor cobertura espacial. Si yo tengo un catálogo que me ha observado medio grado cuadrado en el cielo, pues realmente no me sirve de mucho, porque muy probablemente mi objeto no esté en ese medio grado cuadrado del cielo, ¿no? Entonces hay toda una serie de criterios que hemos seleccionado para filtrar y quedarnos con los mejores catálogos. Y esos mejores catálogos son los que están incluidos aquí en Bosa. Bueno, pues lo que me dice el punto 8 es que, bueno, yo podría consultar todos esos catálogos, pero eso iba a tardar un rato y para no estar aquí esperando, pues me dice que quite la selección de todos y me quede con unos cuantos, que van a ser tres de ellos en el infrarrojo, Tomás, Wise, Denise, y tres de ellos, no, un par en el óptico, que son Pico 2, que está por aquí, y otro que me he pasado, Gaia DR3, que está por aquí. Vale. Y uno en el ultravioleta, que es Galex, el release 67, que es este de aquí. ¿Vale? Y que pinche, me vaya al final de la página y pinche en este botón, hacer consulta a esos servicios, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora es traerme la fotometría de esos catálogos fotométricos. Bueno, pincho. Ya tenemos aquí la respuesta de Bosa. Veis que esto es una tabla, mis dos objetos, y el valor, curiosamente, de flujo, y ahora vemos por qué, con su correspondiente error. Esto es Galex en ultravioleta, esto es óptico, y aquí ya empieza banda J, H y K, y más allá Wise, que es ya infrarrojo. ¿Vale? Entonces, aquí ha ocurrido un truco de magia, si que nos damos cuenta. Es que uno puede pensar, bueno, Enrique, tú antes me has dicho que la mayoría de los catálogos fotométricos dan magnitudes. Aquí he hecho una consulta a catálogos fotométricos y lo que me aparece en esta tabla de resultados son flujos. ¿Qué ha pasado aquí? Pues lo que ha pasado aquí es que en estos segundos que hemos estado esperando, Bosa lo que ha hecho ha sido consultar a otro servicio externo, que también depende del Observatorio Virtual Español, que es el servicio de filtros, que es este que tenéis aquí. Es un servicio que contiene información estandarizada para miles y miles de filtros fotométricos, tanto de astronomía, 7905, como veis aquí, como de ciencias planetarias o de observación de la Tierra. ¿Vale? Todas estas tablas que veis aquí, cada una de estas cajitas, corresponde a un servicio, a un sistema de filtros. Por ejemplo, el primero es Tomás, que es el infrarrojo. Entonces, para cada, si pincho en Tomás, pues me sale esta tabla resumen, donde aquí en colores vais viendo la curva de transmisión del filtro, es decir, la energía o el flujo que me llega de la estrella o del objeto el que sea, lo voy a tener que convolucionar con esta función de respuesta del filtro. Esto quiere decir, por ejemplo, que en el filtro, por ejemplo, en el azul, en el H, pues más allá de 18.000 Armstrong no voy a tener nada porque, digamos, el filtro se corta, y por debajo de 14.000 tampoco voy a tener flujo. Digamos que es un filtro para observaciones en este rango de longitudes de onda. Y si pincho en cada uno de estos filtros, por ejemplo el Tomás J, pues veis aquí toda la información que existe, todas las propiedades que caracterizan ese filtro
ese filtro J de tu más, ¿no? Entonces veis que hay un montón de propiedades. Todo esto está estandarizado siguiendo un modelo de datos de observatorio virtual. Es necesario estandarizar para que las herramientas como BOSA sean capaces de encontrar la información que necesitan. Entonces, en particular aquí, BOSA dice, todo esto me parece fenomenal, pero yo voy buscando el punto cero, porque es lo que necesito para transformar magnitudes a flujos. Y esto lo tengo aquí, este punto cero. Aquí tengo el valor por el cual tengo que multiplicar para calcular flujos. Y esto es lo que ha hecho BOSA para... a ver, que me he ido. ¿Dónde estoy? No, estoy aquí. Vale. Lo que ha hecho BOSA para transformar esas magnitudes a flujos. ¿Vale? Bueno, en el paso 9 lo que me dice, yo puedo, esto es también estos números, pero yo quiero una gráfica, quiero la representación gráfica de esta distribución espectral de energía. Para eso me voy a la pestaña que pone visualizar o editar la SED. Y entonces voy a pinchar, por ejemplo, este sería para el primer objeto, pero vamos a ver el segundo que tiene más gracia. Y entonces tengo en primer lugar esta tabla que me da pues, la misma información que veía antes, el flujo y el error en las diferentes longitudes de onda correspondiente a los diferentes filtros. ¿Vale? Cuando BOSA consulta los catálogos fotométricos, no solamente se trae las magnitudes, sino que se trae información adicional. Por ejemplo, se trae información sobre la calidad de esa fotometría. No toda la fotometría del catálogo es buena. Existen indicadores de calidad que me dicen, oye, esta es buena, esta fotometría, este valor fotométrico es bueno, este es regular y este es malo. ¿Vale? Entonces, en este caso, estáis viendo como la banda I de Denise, pues el indicador de calidad es un 4. En el caso particular del catálogo de NIS, esto significa una mala calidad fotométrica, ¿vale? Por tanto, yo en BOSA no quiero meter basura, ¿vale? Entonces lo que BOSA me dice, cuidado, yo he encontrado este punto fotométrico, pero no te lo voy a incluir en el ajuste que luego haremos, porque sé de entrada que es un punto malo, ¿vale? Lo mismo ocurre con este otro punto, el de NIS-J. Si me voy más para abajo, veo que, bueno, aquí lo podéis ver más claro, que efectivamente aquí hay un punto raro, ¿no? O sea, este punto como que se me va debería estar aquí arriba. Y efectivamente es el de Nisi en este caso, que según el código de color, pues es un punto malo y no se va a tener en cuenta. Lo mismo pasa, aunque no es tan evidente, con el de NIS-J, ¿vale? O sea que esto es muy importante porque si yo meto puntos malos en el ajuste, pues probablemente lo que esté haciendo será contaminar ese ajuste. Muy bien, pues BOSA es capaz de esto, de identificar puntos fotométricos malos. También es capaz de identificar lo que se llaman límites superiores, es decir, el flujo, que es aquel caso en que yo digo, no sé cuánto es el flujo, pero va a ser menos de esto. ¿Vale? Entonces también esos puntos son tratados de manera particular y no son tenidos en cuenta en el ajuste, que ahora veremos cómo se hace, que es ya el punto 10. Voy al punto 10, que es el punto de analizar la SED. Entonces me dicen que en el submenú tengo distintos tipos de ajuste. El más sencillo es un ajuste de mínimos cuadrados, es el primero, pues pincho aquí. Y entonces lo que yo hago ahora, lo que veis, es esa distribución espectral de energía, esos puntitos de colores que veíamos antes, yo las tengo que comparar con distribuciones espectrales de energía teóricas, con modelos teóricos, de tal manera que yo sé si un objeto tiene una temperatura de tal, una gravedad de cual y una metalicidad pascual, pues su distribución espectral de energía debería tener una determinada manera. Otras combinaciones de temperatura, gravedad y metalicidad y otros parámetros, pues me darán otras distribuciones espectrales de energía.
Y entonces simplemente ahora lo que tengo que hacer es una comparación. Mis puntitos de colores, mi distribución espectral de energía observada, la tengo que comparar con toda esta colección de modelos teóricos y encontrar cuál es la que mejor se ajusta. ¿Vale? Bueno, colecciones de modelos teóricos tenemos un montón. ¿Y cuál cojo? Pues ahí ya depende del conocimiento de cada uno. Tú tienes que saber qué colección de modelos teóricos es la más adecuada para tu tipo de objetos. Tú no vas a ciegas, tú estás estudiando estrellas de baja masa, estrellas gigantes, gigantes rojas, enanas blancas, etcétera, etcétera. Tú partes de una lista de objetos de interés y te interesa es porque sabes algo de ello, ¿no? Entonces, eso es lo que te guía a decir, pues tengo que utilizar para mi tipo de objetos, hay una serie de modelos que son los adecuados. En este caso, para los objetos que estamos hablando, utilizamos esta colección de modelos, que es la tercera del bloque de la derecha, el BT-set, el CIFITS. Entonces, lo selecciono y pincho en esta botón de seleccionar los parámetros del modelo. Eso me lleva a otra pantalla y ya al paso 11, donde dice, mira, esta colección que has seleccionado, los BT-Settle, pues tienen modelos con temperaturas entre 1200 y 7000, con gravedades entre 2,5 y 5,5, y en este caso metalicidad solar, 0. Yo podría hacer el ajuste ahora, sin ningún tipo de problema. Pero, insisto, como yo puedo saber algo de mis objetos, tener alguna estimación, puedo decir, bueno, es que yo, por ejemplo, no estoy trabajando con gigantes ni supergigantes. Entonces, una gravedad de 2,5, que sería la típica de una gigante, pues no me interesa, porque mis objetos no son así. Ya de entrada yo sé que no son así. Entonces lo selecciono tal y como me dice a 4,5, que es un valor típico de una estrella enana. Que si no lo sé y no lo pongo, no pasa nada. Tarda un poquito más porque tiene que comparar con más modelos. Pero si yo esa información la tengo de entrada, pues la uso. Y lo mismo con temperatura. 1200, eso es una enana marrón. Y mis objetos no son enanas marrones. Con lo cual, son estrellas. Con lo cual, sé que deben estar entre, pues no sé, el tutorial me dice que seleccione entre 4000 y 7000. Le doy a ajustar, hacer el ajuste. Mientras hace el ajuste, una cosa importante que os voy contando es, ¿qué pasa? Eso lo podéis probar. ¿Qué pasa si, como veis, es un proceso que lleva un tiempo y si la lista de objetos es grande, pues tarda más tiempo, lógicamente. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo que interrumpirlo? Bueno, ha terminado antes que yo termine de hablar, pero ya sigo. ¿Qué pasa si yo tengo que interrumpirlo en algún momento? ¿Vale? Bueno, vamos a interrumpirlo, a ver qué pasa. Ya he puesto a romperlo, me salgo de aquí, me voy de bolsa. Es decir, pues, he llegado hasta aquí, pero me tengo que ir al médico, me tengo que ir al gimnasio, me he aburrido ya hacer esto, mañana sigo. ¿Se pierde todo lo que yo he hecho? No, porque para eso te ha registrado. Bosa, digamos, es capaz de recordar lo que tú has hecho en cada sesión. Entonces, si entramos otra vez, tengo el caso 1 y me dice lo que he hecho. Mira, pues tú has calculado distancias, has calculado fotometría y el último paso era el ajuste y vuelve a donde nos habíamos quedado. Lo cual yo puedo interrumpir o se me va la luz o se me cae el portátil al agua, cualquier cosa, no pasa nada. Uno puede recuperar la sesión por donde lo había dejado. ¿Vale? Bueno, pues Bosa me dice que para esos dos objetos las temperaturas son 5600 y 5100. No nos fijamos en la gravedad y la metalicidad porque lo habíamos fijado a 4,5 y a 0, con lo cual esos valores son fijos. Pero la temperatura son 5600 y 5100. Pero claro, esto es como que se me queda un poco corto. Es decir, a mí me gustaría ver ese ajuste como de bueno es. La gráfica, mi gráfica comparada con la gráfica del modelo. Para eso tengo que pinchar en donde pone Show Graph, aquí. Si hago eso, pues aquí tenéis en rojo mis puntos fotométricos, los que he conseguido,
los que he obtenido del catálogo, y en azul el modelo que mejor se ajusta. Como veis, es un ajuste muy, muy bueno. Aquí tenéis en el segundo este punto malo de Denis, que no está, es como si no existiera. Lo pintamos, pero a efectos de ajuste es como si no existiera. ¿Vale? Bueno, aquí hay un montón de parámetros, pero alguien podía pensar, ya, pero vamos a ver. Tú al principio de esta historia me estabas contando que todo esto lo estamos haciendo para calcular masas y radios de estrellas. Pero aquí yo no veo ninguna masa, ningún radio. No entiendo muy bien cuáles son las etiquetas de cada una de las columnas, pero así intuitivamente no veo ninguna masa ni ningún radio. Es verdad, porque esta tabla se puede hacer mucho más grande. La unidad es mucho más grande. Entonces lo que tengo que hacer es, tal y como me dice en el paso 12, tengo que pinchar aquí en lo que pone en verde. Pinchar aquí para configurar qué campos quieres mostrar. Si pincho en lo verde, pues como veis, el número de campos es mucho más grande. Me voy a la última, que es las masas y radios, y selecciono todos. ¿Vale? ¿Por qué me aparece masa 2 y masa 1 y radio 2 y radio 1? Porque Bosa implementa dos métodos de cálculo de radios y masas. Al final del apartado 12, del paso 12, también tenéis un enlace que os lleva a el tutorial o la ayuda de Bosa, en donde describe cómo calcular esos radios y cómo se calculan esos radios y masas. Pues le doy a Save Config y ahora ya sí, en mi tabla de resultados me aparecen, como veis aquí, los radios, las masas y sus correspondientes errores. ¿De acuerdo? Bueno, pues estamos ya llegando al final. Lo siguiente sería situar estos objetos en un diagrama HR, lo cual me permitirá calcular edades y otra forma, un tercer método alternativo para calcular masas. Para eso, tal y como me dice en el paso 13, sigo moviéndome a la derecha, hacia la derecha en las pestañas y tengo el diagrama HR. En el diagrama HR, dependiendo del modelo teórico que yo he utilizado para ajustar mi distribución espectral de energía, que es BTS Fits, como veis aquí, pues Bosa ya me da una recomendación. Oye, mira, si tú has utilizado este modelo, ahora para el diagrama HR es bueno que utilices este. Hay más, veis aquí que hay más, pero Bosa me dice, para este conjunto de modelos, este es el más adecuado. Bueno, pues aquí tengo una breve descripción de todos los modelos que existen, pero como digo, yo me fío de Bosa y utilizo el que me da. Total, pincho en continuar. Aquí lo mismo, igual que antes me aparecía un rango de temperaturas, un rango de gravedades y un rango de metalicidades y me permitía seleccionar, pues aquí también podría jugar con las edades y con las masas, pero en este caso, siguiendo el tutorial, pues no voy a hacer nada. Pincho en hacer el diagrama HR. Y aquí tenéis una tabla de resultados en donde me da luminosidades, edades, correspondientes errores, y masas para cada uno de los dos objetos. Aquí tenéis el diagrama HR, temperatura, o sea, luminosidad frente a temperatura. Todo este grid, todo este mallado que aparece aquí son las isocronas y las trazas evolutivas que yo he utilizado, los modelos estos BHAC15, y la posición en ese entramado, en ese mallado de trazas e isocronas de mis dos objetos, que serán los puntitos negros. Entonces, la edad y la masa se saca de interpolar en este mallado de aquí, ¿vale? Muy bien, pues ahora lo voy a saltar, por eso lo podéis ver si queréis. Aquí hay un sumario después del paso de diagrama HR en donde
compara los valores de radios y masas que yo he calculado, masas por 3 formas incluso, con los que da Stasum, el artículo de Stasum, en el artículo. Entonces, podéis ver que para el primer objeto los valores son muy similares. Para el segundo objeto los radios son muy similares, mientras que hay ciertas discrepancias con la masa, que bueno, que habría que ver por qué salen esas discrepancias con el artículo de Stasum, pero eso ya cae fuera de lo que es el objetivo de este trabajo. ¿Vale? O sea, que es el método para calcular, o sea, cómo se utilizaba OSA para calcular masas y radios. Si seguimos moviéndonos a la derecha, llegamos a la pestaña resultados, y entonces aquí, según nos cuenta en el paso 14, en el segundo submenú, ahí se llama un log de actividad. Esto es muy importante porque ahora yo os podría preguntar, ¿os acordáis de qué catálogos hemos utilizado para construir la distribución espectral de energía? ¿Qué catálogos fotométricos? Pues probablemente no os acordéis. Y si no os acordáis hoy, dentro de una semana, cuando queráis repetir este ejercicio, os preguntaréis, y yo cogí Tomás, cogí Wise y cogí Gaia, pero ¿qué Gaia cogí? No os vais a acordar. Entonces no vais a ser capaces de reproducir el ejercicio. Cogeréis otros catálogos, saldrán resultados similares, pero no exactamente los mismos. Entonces, y lo mismo, ¿y qué modelos? Si había aquí un montón de modelos, ¿cuál era el que cogí yo? Todo esto, al final, o se apunta en un papel, o se olvida, o mejor, le digo a Bosa que me lo recuerde. Y esto es lo que aparece en el log de actividad. Aquí vais viendo todo lo que hemos hecho en esta tarde. Pues buscamos las coordenadas, las distancias, buscamos la fotometría. ¿Dónde? En estos catálogos de aquí, así que ya no se nos olvida. Utilizamos qué modelos, los CFITs, y además restringí el rango de parámetros, la gravedad la fijé a 4,5, generé un diagrama HR. ¿Con qué modelos? Con esto, no toqué los parámetros para estos dos objetos. Es decir, todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos utilizado está aquí. Y esto es muy, muy útil si queremos reproducir un determinado ejercicio. Pasamos ya al paso 15 y es la descarga de resultados. Pincho en esta pestaña. Pues, claro, como veis, Bosa tiene un montón de ramificaciones y cada una de esas ramificaciones puede dar lugar a un fichero. Hay cosas que hemos hecho y cosas que no. Las cosas que no hemos hecho, pues claramente no vamos a tener resultados. Pues no hemos hecho un análisis bayesiano, no hemos comparado con modelos observacionales, sino con teóricos. No hemos hecho un ajuste a dos cuerpos, nada de esto lo hemos hecho, ¿vale? Por lo cual aparecen aquí estas 3 rayitas. De esto no me puedo descargar nada. Pero de cosas que sí hemos hecho, tenemos distintas posibilidades de descargarlo en distintos formatos. Podemos bajarnos la fotometría observada y la del modelo que mejor ajusta como un fichero ASCII, como un fichero XML, o bien ficheros gráficos en formato PNG o en formato EPS. Tenemos un montón de posibilidades. Pero bueno, supongamos que yo no selecciono nada y le doy a descargar. En principio, si no seleccionaba nada, pues no debería descargarme nada, pero ahora vemos que sí. Si pincho en descargar resultados y abro el fichero, el TAR, pues bueno, ahí aparecen 2 ficheros en los cuales no voy a entrar, pero aparece una carpeta que se llama info. Y lo que me aparece aquí es un mismo fichero, el mismo fichero, la misma información, pero en 2 formatos, en ASCII y en formato BibTeX. Si pinchamos, por ejemplo, el punto .dat, lo que veis aquí es algo que es muy importante. Esto insisto mucho cuando damos estas escuelas a la comunidad profesional, insisto mucho en esto, pero también es válido para los amateurs que trabajéis con esto, que publiquéis cosas en trabajos ProAm, por vuestra cuenta, lo que sea. ¿Por qué? Porque aquí llevo yo casi 1 hora hablando y nada de esto, digamos, se ha hecho de manera gratis. O sea, hay mucho trabajo, mucho esfuerzo aquí detrás
no solamente nuestro, sino de mucha otra gente que no tiene nada que ver con nuestro grupo, pero que gracias a su trabajo nosotros hemos podido calcular esas radios, esas masas, esas edades de las estrellas. Entonces, es obligado dar los créditos apropiados a toda la gente que ha permitido que tú llegues a esos resultados. ¿Vale? Por si no, acuérdate que si no existiera BOSA y todo lo que BOSA usa, lo hubieras tenido que hacer a mano y todavía estarías por el primer paso. Entonces, ¿a qué agradecemos? Pues por supuesto agradecemos a BOSA, y incluimos este artículo, pero también agradecemos a todos los catálogos que hemos utilizado, ¿vale? Para construir nuestra distribución espectral de energía, hemos utilizado WISE, TUMAS, TICO, Gaia, bla, 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 y cada uno, pues hay gente allí que invirtió un dinero y un tiempo, y es de obligado cumplimiento, pues citarlos. Lo mismo para el catálogo de las distancias y las personas que han desarrollado los modelos teóricos, ¿vale? Con los cuales hemos comparado, y las personas que hicieron las trazas evolutivas y las isocronas que te permitieron calcular tus masas y edades utilizando el diagrama HR. O sea, todo esto, aquí, digamos, este segundo fichero, en el formato BibTeX, es el que lo damos en un formato que simplemente recorta y pega. Cuando un profesional, amateur, el que sea, normalmente los artículos se preparan en un procesador de texto que se llama LaTeX, y esto está hecho para hacer recorte y pega e incluirlo directamente en el fichero LaTeX. Lo cual, importante, agradecer el trabajo de toda la gente que ha hecho, no solamente de nuestro grupo, sino de externo a nosotros, pero que ha hecho posible que tú seas capaz de calcular los parámetros que quieres calcular. ¿Vale? Esto es, que me ha llevado casi una hora, todo lo que yo quería contaros de cómo funciona BOSA. Quería hacerlo así, paso por paso, para que vierais de manera global en qué consiste y cómo se trabaja con BOSA. Y ahora en el tutorial, no importa si no llegamos al final, no vamos a llegar al final. Ese no es el objetivo. El objetivo no es ir corriendo. El objetivo es entender cada uno de los pasos. Entonces, llegaremos hasta donde lleguemos dentro de media hora, y luego el resto del tutorial lo podéis hacer vosotros, bien repetir lo que hemos hecho o bien continuar en casa por vuestra cuenta, con toda tranquilidad, y por supuesto, en caso de duda, pues ya sabéis dónde estamos, ¿no? Entonces, este segundo caso, lo voy a poner aquí, supongo que estaréis viendo el tutorial. Estamos en el caso 2, y es lo que vamos a ver es qué hace BOSA cuando lo que yo tengo es un objeto con un exceso infrarrojo, ¿vale? Entonces, mi distribución, que sería el caso como la figura esta que tenéis aquí. La distribución espectral de energía, si recordáis las figuras que mostrábamos, pues tenía un pico, y a partir de ese pico, pues el flujo cae, cae, cae y sigue cayendo. Sin embargo, a veces nos encontramos con distribuciones espectrales de energía como esta que veis aquí, en donde tengo una doble joroba, un doble pico. ¿A qué se debe eso? Pues uno de los casos posibles es que yo tenga un cuerpo que está rodeado por una envoltura de polvo, o tenga un disco, ¿vale? ¿Qué pasa en esos casos? Pues que la radiación de la estrella central va a llegar al disco o a la envoltura. El disco en particular pues se va a calentar y va a emitir parte de esa radiación a longitudes de onda más largas, en el infrarrojo. Y eso me está generando esta segunda joroba que veo aquí. Parte de la emisión de la estrella se ha reemitido a longitudes de onda más largas en el infrarrojo, ¿vale? ¿Objetos a los que le ocurren esto? Pues objetos jóvenes que todavía se están formando, protoestrellas, o también estrellas evolucionadas, estrellas estrellas AGBs que están envueltas, rodeadas por una envoltura de gas y polvo. También es bueno, aunque no es exceso infrarrojo puro, propiamente dicho, pero digamos, esta segunda emisión me puede servir a mí, de hecho me sirve para identificar un sistema binario. Yo puedo tener dos objetos
con distinta temperatura, uno más frío y uno más caliente, muy, muy cerca, un sistema muy cerrado, de tal manera que fotométricamente no sea capaz de resolverlos, para mí sea un único punto fotométrico, pero viendo su distribución de energía, digo, cuidado, que esto, aunque yo en la imagen vea un puntito de luz, en realidad estos son dos objetos, uno que me está emitiendo, uno más caliente, que me emite más hacia el azul, y otro más frío, que me emite más al rojo. Con lo cual, como digo, BOSA también me puede servir, el análisis de la distribución espectral de energía con BOSA me puede servir también para esto, para identificar sistemas binarios muy cerrados. ¿Vale? Bueno, entonces ahora ya os toca a vosotros poneros manos a la obra. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este primer paso? Bueno, pues dado que son y media, básicamente lo que vamos a hacer es que repitáis el paso 1, 2, 3, 4 y 5, que es hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes, pero ahora con un segundo fichero, que es este, el bosa.exes.txt, que tenéis que descargarlo de este enlace, donde pone here, copiarlo a vuestro portátil y subirlo a Bosa tal y como hemos explicado antes. Si todavía no os habéis registrado en Bosa, pues recordad que lo primero que tenéis que hacer es registraros. Automáticamente ya una vez registrado podéis utilizarlo. ¿Vale? Entonces, yo me voy a parar aquí, os voy a dar 10 minutitos y como siempre, si tenéis preguntas, pues hay eh, una persona de mi grupo que está mirando el chat y dos tutores de reserva que serán los encargados de responder a vuestras preguntas. Entonces, son y 32, en unos 8 minutitos más o menos, volvemos.
Bueno, pues si queréis vamos retomando el caso. No importa por dónde os habéis quedado, incluso si no os habéis podido registrar. Lo importante es que os enteréis de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, para luego vosotros podéis repetirlo en casa posteriormente de manera tranquila, ¿vale? Entonces, no me preocupa tanto si habéis llegado o no habéis llegado al final. Lo que me preocupa más es que entendáis los pasos que estamos realizando. Vale. Entonces, si os fijáis en este segundo fichero que hemos utilizado en este caso, el Bosa Access, veis que, si recordáis el primer fichero que usamos, el formato era mucho más simple, era dos nombres de objeto y ya está. Aquí tengo un montón más de información. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues lo que está pasando es que yo como usuario, tengo cierta información ya sobre esos objetos, bien porque me he ido a un telescopio, he realizado observaciones o porque he buscado por otro lado, pero yo ya tengo una información de entrada, ¿vale? Que es esta que aparece aquí. Y lo que quiero es complementar esa información fotométrica con la información fotométrica que Bosa me proporcione. Entonces, es por eso, por lo que se proponía aquí era complementar en el paso 4 del caso 2, complementar con un solo catálogo, con WISE, ¿vale? Entonces, si hacemos todo eso, eh, lo que os pedía que era llegar hasta este punto, el paso de la visualización de la distribución espectral de energía. Entonces aquí veis que sale algo que no salía antes. Antes me salían siempre puntitos rojos y puntitos amarillos, que eran lo malos, pero no me salían puntitos negros. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bosa me está diciendo, cuidado, que aquí en esta figura el flujo no está cayendo tal y como debería, es decir, con una determinada pendiente, sino que esa pendiente es mucho más suave de lo que debería ser. Y eso es una alarma que le salta a Bosa para decir, cuidado, que lo que puedo tener aquí es esa segunda joroba, ese exceso en el infrarrojo. Y esos puntos, a partir del punto fotométrico, a partir de donde Bosa considera que empieza la segunda joroba, me lo está poniendo en negro. ¿Por qué? Pues porque es muy importante identificar estos puntos para no tenerlos en cuenta en el ajuste. Porque lo que yo voy a hacer es comparar mi distribución espectral de energía con un modelo de fotosfera estelar. Es decir, yo quiero comparar solamente la radiación, el flujo que me viene de la superficie de la estrella. Y sabemos que en este exceso infrarrojo, como veíamos antes, este flujo, el que está aquí en negro, no me viene de la superficie de la estrella, sino que me viene de ese disco o esa envoltura, lo que sea, que rodea la estrella. Ese flujo que está siendo reemitido en el infrarrojo. Y eso no lo quiero tener en cuenta en el ajuste. Y es por eso, por lo cual, Bosa me lo identifica y me lo pone en negro. ¿Vale? Bueno, pues la idea es, ahora vamos a ir casi como para ver el siguiente caso, casi que prefiero avanzar yo porque no es nada nuevo. El siguiente paso sería volver a hacer el ajuste mínimos cuadrados, utilizando otra colección de modelos. En este caso, si vais a ver dónde está. El punto 6 es los modelos de Koester, tal y como aparece aquí. Este sería el ajuste que me da Bosa. Si recordáis, pinchando en el botón Show Graph, soy capaz de ver el ajuste y efectivamente vemos que aquí se ve mucho más claro. Veis cómo el ajuste al modelo azul funciona bien para los puntos rojos, pero a partir de una determinada longitud de onda, el flujo que yo estoy viendo no es el que yo esperaría para una estrella. ¿Por qué? Porque lo que me estoy viendo aquí es esa contribución
del disco, ese flujo reemitido en el infrarrojo. Y esta línea de puntitos me está diciendo, de aquí a la derecha yo no voy a considerar esos puntos. ¿Vale? Muy bien, pues también en el paso 9 de este segundo caso hay un enlace en donde os cuenta con mucho más detalle cuáles son los criterios que Bosa utiliza para saber a partir de qué punto debe existir un exceso. ¿Vale? En realidad son dos criterios complementarios en distintos pasos del workflow, del trabajo de Bosa. Pero bueno, como digo, en ese enlace que tenéis en el apartado 9 podéis encontrar información mucho más detallada de cómo Bosa hace estas cosas. La idea ahora, en el cuarto de hora que queda, es contaros un poquito de cuál es la gracia del caso 3. En el caso 3, el caso 1, pues era un caso muy sencillito. En el caso 2 habíamos hablado de exceso en el infrarrojo. En el caso 3 vamos a ver cuál es el impacto que tiene la extinción. Pues realmente, entre un objeto y nosotros, no es que esté el vacío. Hay un vacío grande, pero hay cosas. Puede haber gas, puede haber polvo, y la existencia de ese gas y polvo entre el objeto que emite y nosotros produce lo que se llama la absorción y el scattering. Es decir, parte de la radiación que nos llega del objeto se va a desviar, que es lo que se llama scattering, tal como aparece en esta figura, mientras que parte va a ser absorbida y reemitida a longitudes de onda más largas. ¿Cuál es el efecto neto de esto? Pues por un lado, puesto que hay un scattering, yo voy a ver al objeto más débil de lo que es, porque parte del flujo se me ha dispersado. Pero no veo el objeto más débil de manera uniforme. Es decir, ese efecto no tiene el mismo impacto a todas las longitudes de onda, sino que yo lo voy a ver mucho más débil a longitudes de onda corta, en el azul, mientras que ese debilitamiento del flujo va a ser mucho más pequeño a longitudes de onda más largas, en el rojo, ¿vale? Entonces estos dos efectos, la absorción y el scattering, son los que yo tengo, se conocen el nombre de extinción, y son los que yo tengo que tener en cuenta a la hora de ajustar Bosa, porque, como veremos en este caso, y ya para los 13 minutos que queda casi que lo voy a mostrar yo, como veremos en este caso, un buen ajuste no me garantiza que esté haciendo las cosas bien, ¿vale? Entonces, vamos a ir rápidamente por el workflow. Lo que me está diciendo aquí es, yo ya lo tengo hecho para acelerar, es, bueno, que me tira el nombre de objeto, que sería este caso, y que hiciera pues el step 2, step 3, que buscara coordenadas, en step 4 que aceptara las coordenadas, step 5 que construyera, que buscara los catálogos fotométricos para construir la distribución espectral de energía, me dicen qué archivos tengo que buscar, bueno, voy a ponerlo aquí en lugar de leerlo, ¿vale? Step 6 que haga el ajuste mínimo cuadrado, en este caso con otra colección de modelos, con los modelos de Cruz. Step 7, pues que hagamos una selección en gravedades y metalicidades, tal y como hicimos en el primer caso. Y Step 8, pues es ya el ajuste. Entonces, si me voy directamente al ajuste, bueno, pues veréis que una vez hecho todos estos pasos, pues el ajuste es muy bueno. Tengo, igual que me salía antes, a partir de una determinada longitud de onda, exceso en el infrarrojo, esos dos puntos negros yo no los estoy considerando, pero el resto de puntos, el ajuste es muy bueno. Con lo cual uno ve esto y dice, bueno, pues yo estoy, vamos, daría mi mano derecha en que realmente la temperatura de este objeto
es 6.250 Kelvin, ¿vale? Porque, joder, el ajuste es buenísimo. O sea, puede variar un grado arriba abajo, unos pocos grados arriba abajo, pero el ajuste es muy bueno. Sin embargo, si me voy a, tal y como pone en el punto 9, si busco este objeto en un servicio que se llama Sinbad y que me proporciona información variada sobre millones de objetos, pues principalmente estrellas, bueno, es esta pestaña que tengo yo aquí abierta, ya directamente, busco HD 302505 y esta es la información que me proporciona Sinbad sobre este objeto. Información muy variada. Pero una cosa que ya me chirría mucho es que el tipo espectral es B2. ¿Vale? Dice, "Uf". Y si yo sé un poco de tipos espectrales y temperaturas, y si no lo sé, busco en Google, busco en la Wikipedia, ¿cuál es la temperatura típica de una estrella B? Pues me voy a Wikipedia y me dice que la temperatura típica de una estrella B está entre 10.000 y 30.000 Kelvin. Pues agua. O sea, aquí tenemos un problema, porque en Bosa yo tengo 6.250, el ajuste es buenísimo, pero la temperatura real de este objeto no tiene nada que ver con este valor. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Pues si veis este parámetro que aparece aquí, este AV0 punto y un montón de ceros, me dice que estoy considerando la extinción nula. No estoy teniendo en cuenta la extinción y eso es lo que me está causando este problema. Yo tengo que tener en cuenta, este es un objeto que está lejos y hay una extinción significativa entre ese objeto y nosotros y lo tengo que tener en cuenta para el ajuste, ¿vale? Entonces, eso es lo que me dice que haga el tutorial. Voy para el paso 10 y lo que me dice es que utilice un tercer fichero, Bosa extinción, y si echáis un vistazo a ese fichero, veréis que en la columna número 10 tiene este valor, AV 0.0 barra 3.0. Eso me está diciendo que yo lo que le estoy diciendo a Bosa es, oye, no sé cuál es la extinción, pero ajustame la extinción en ese rango, entre ese rango de valores, entre 0 y 3. ¿Vale? Ya no la estamos fijando a 0, como hacíamos antes, sino estamos tomando entre ese valor 0 y otros posibles valores hasta 3. Yo puedo saber más o menos el tipo de objeto y cuál es la extinción máxima, cuál en este caso 3 es un valor razonable. ¿Vale? Repito los mismos pasos y... ¿dónde estoy? Me voy de aquí. Repito los mismos pasos con este nuevo fichero, Bosa extinción, voy directamente al ajuste y ¿qué obtengo? Pues un ajuste igual de bueno que el de antes, pero con una temperatura de 33.000, que es mucho más acorde con lo que uno espera para una estrella de tipo espectral B, en particular B2 casi cercana a las más calientes, que son las de tipo espectral O. ¿Vale? Entonces, muy importante, en cualquier herramienta que utilicéis, y entre ellas Bosa, es muy arriesgado utilizarlo como una caja negra sin saber lo que estamos haciendo. Porque Bosa formalmente te puede dar unos resultados que no tengan ningún sentido. Y eso es lo que acabamos de ver. Bosa proporciona un ajuste muy bueno, pero el parámetro físico que te da, que es el de la temperatura, es totalmente irrealista, ¿vale? No tiene nada que ver con el valor real. Por lo tanto, es muy importante no utilizar ninguna de las herramientas como una caja negra, sino entender bien en cada paso lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? También al final de este tutorial, del caso 3, tenéis una descripción, como sobran 5 minutos, pues casi que podemos pinchar aquí y vais a la parte de ayuda. Fijaros, hay todo lo que es los apartados de la ayuda de Bosa, pues en particular os cuenta cómo se hace, cómo estima Bosa la extinción. Habla de lo que se llama la ley de extinción y bueno, pues
todas las propiedades de la extinción y aquí os cuenta paso a paso pues un ejemplo de cómo Bosa trabaja con la extinción, que básicamente es lo que yo os he contado aquí, ¿vale? Pues con esto terminaría, voy a ver si soy capaz de dejar de compartir. No sé si he dejado de compartir o no. Sí, sí. Sí, vale, perfecto. Es que se me ha quedado esto medio colgado y yo no me veo. Ahora ya me veo. Vale, fenomenal. Bueno, quedan 5 minutos. No sé si hay alguna pregunta última o todas se han contestado a través del chat. Sí, en el chat queda alguna sin contestar. Pregunta de Sebastiano, ¿cómo se define la unidad de medida de extinción? Es en magnitudes. En magnitudes, o sea, es una extinción de tantas magnitudes. Vale. De alguna manera, yo debería haber una estrella, por así decirlo, una estrella de magnitud 12. Yo la veo como una estrella de magnitud 15 y lo que me está diciendo es que tengo una extinción de 3 magnitudes. Yo la veo 3 órdenes por debajo de cómo debería verla. Vale, hay una segunda pregunta también, bueno, o anterior a la de la extinción, sobre el objeto con el disco en el infrarrojo, con la remisión del disco en el infrarrojo. Dice, la remisión de la energía en infrarrojo que no se tiene en cuenta en el modelo debería mostrar un déficit en frecuencias más altas en los datos. ¿No es significativo o el modelo no lo considera? Yo no entiendo muy bien la pregunta, esa es la verdad. ¿A qué se Eh, refiere? bueno, lo que puedo hacer, repetir un poco el argumento que di durante el tutorial. Básicamente, lo que nosotros hacemos es comparar con modelos de estrellas, de atmósferas, de fotosferas. ¿Vale? Entonces, todo lo que no me venga, todo lo que no venga de la superficie de la estrella, para mí es contaminación. Y no lo tengo que tener en cuenta en el ajuste. En este caso, esa segunda joroba que veo es lo que decía antes. La estrella ha emitido flujo, el disco lo ha absorbido y lo remite en el infrarrojo. Y eso, para mí es contaminación y no lo tengo que tener en cuenta a la hora de ajustar la distribución espectral de energía de la estrella. Hay modelos más complejos en donde tengo una combinación, eso sería ya un ajuste binario que no hemos tratado, en donde puedo hacer de una sola vez, ajustar la estrella y el disco, o estrella y una estrella compañera de estas cercanas que tengo. Eso se puede hacer, ¿vale? Pero ya tengo lo que se llama un ajuste binario. En el caso simple que hemos visto aquí, yo lo que quiero es ajustar la estrella y el disco para mí es contaminación, es basura y me lo quiero quitar de en medio. Sí, yo lo que entiendo es que la pregunta en lo que plantea es si esa contaminación no estará produciendo una extinción del flujo de la propia estrella, si se tiene en cuenta o no. Claro, o sea, eso depende también, claro, efectivamente, si tú tienes una estrella evolucionada, una AGB, y tienes una envoltura alrededor, tú vas a tener también una extinción. Aquí lo que hemos hecho es conceptualmente separar las dos cosas. Por un lado, lo que es el exceso infrarrojo, que sería el caso 2, y por otro lado, hablar de la extinción en el caso 3. Pero hay objetos, como por ejemplo un AGB, en donde voy a tener las dos cosas. Voy a tener una extinción y una emisión de infrarrojo. Pero digamos, por motivos de claridad del tutorial, lo que hemos hecho es separar esos dos procesos que en la vida real, en el mundo real, sí que se pueden dar juntos, pueden darse juntos. Pues estamos llegando ya a las 9.
No sé si hay alguna otra pregunta, si no, yo creo que podríamos dar por terminada la sesión de hoy. Pues sí, no parece que haya más preguntas. Sí, una Queda- última. Sí. ¿La herramienta BOSA también se puede usar con cometas o asteroides? Pues el problema de esto, en principio, conceptualmente sí, porque tú lo único que haces es comparar una fotometría observada con una serie de modelos. Si tú tienes modelos para asteroides, lo puedes comparar. Pero ¿cuál es el problema? En construir tu distribución espectral de energía. Porque lo que estamos haciendo aquí, estamos tomando datos del catálogo de TUMAS, que se observó, o los datos son alrededor del año 2000, 2001, con datos de Gaia, que tiene una época 2016. Han pasado 16 años. Para estrellas, que relativamente se mueven poco, pues yo apunto a la misma posición y está la estrella, aunque hayan pasado 16 años. En el caso de cometas o asteroides, yo puedo ver dónde está el asteroide para TUMAS, pero 16 años después seguro que no va a estar ahí, va a estar por otro lado. Entonces, no puedo hacer esa consulta, no puedo construir esa distribución espectral de energía de manera automática, porque en cada época distinta el asteroide va a estar en una parte del cielo. Ese es el principal problema. Ahora, si yo, por mi cuenta, he sido capaz de recopilar esa fotometría, la puedo meter en BOSA, puedo compararlo con distintos modelos y puedo sacar cosas, eso sí. Pues nada, creo que está la sesión completada, ¿no? Perfecto. Mm. Yo creo que sí. Bueno, por el chat te dan Muy las bien. gracias, Enrique, y Nada, un placer. Fantástico programa y exposición muy didáctica. Fenomenal. Interesantísima sesión. Hoy también. Muchas gracias a todos. Muy bien, pues nada, que descanséis. Mañana seguimos por aquí. Saludos.